desde el principio. Entonces, si quieres, ahorita puedes hacemos la iniciación contigo y luego Carmen Cecilia seguiría la otra parte. Vale, Doc, muy bien. Yo ya hablé con Entonces, ella para hacerlo de esa manera. Yo voy admitiendo a la gente, entonces. ok. Bueno, jóvenes, entonces vamos a iniciar con el estudio histológico del testículo. En el testículo, bueno, ustedes van a ver que estos órganos usualmente se encuentran dentro de las bolsas escrotales y anatómicamente esas bolsas escrotales tienen varias capas. Eso es algo que en lo que se hace énfasis desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista histológico, nosotros algunas veces podemos ver la túnica vaginal. Recordemos que esta túnica vaginal se deriva del peritoneo. Podemos ver la cápsula del testículo, que es a lo que denominamos túnica albuginia. Y miren ustedes que esa cápsula del testículo forma unos tabiques. Esos tabiques dividen el testículo en lobulillos. ¿Qué encontramos dentro de los lobulillos testiculares? Perdón, doctora Laurita, yo quería, perdone que le interrumpa, es que quedé un poquito desubicada con este grupo porque los grupos anteriores todos habían ya desarrollado, habían existido a qué? Al primer laboratorio. Entonces yo estaba, por eso tenía esta pregunta, porque ustedes son los que Ya tenían. hablamos con ellos y ellos dijeron que ellos no habían asistido al primer laboratorio y que este sería el primer laboratorio para ellos porque el otro grupo sí estuvo pendiente de asistir, pero este no alcanzó. Entonces, con ellos empezamos el tema. No alcanzó, ¿en qué Y que sentido? no han visto nada del tema. Tuvieron martes, tuvieron miércoles, Tal vez no. esta mañana. Bueno, tampoco se oficializó que los grupos del lunes iban a recibir o que tenía que ir el martes y el miércoles a recibir la clase con ellos para adelantarse, no se dijo eso, sino que algunos, como el grupo anterior se lo hicieron, este no lo hizo, entonces con esto bueno, con esto vamos atrasados y vamos a hacer, ¿no? Esto, pues desde el principio, ¿no? ¿O qué dicen, muchachos? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es el tiempo que quedan ellos los únicos que no han visto entonces, porque de acuerdo con el programa que teníamos, empezaríamos el lunes en el desde el primer laboratorio ya con aparato genital femenino, ¿cierto? Bueno, ya sigamos, porque sí. Bueno. Pero... Hay solamente, según eso, vea, póngame cuidado que apenas hay 13 alumnos, no hay más. Sí, pero la asistencia también está... Ellos los 13 que están cumpliendo ahí con estar ahí, entonces hay que darles y mirar y avisar a la jefe que la asistencia tomara una fotito para pues mandar. tome la foto de la asistencia y se la pasa a la directora, porque sí. es que a mí me parece que nosotros debemos también, así como les con todo, como dicen, nuestro deber. La pedagogía y nuestro gran interés en que ellos reciban lo mejor en histología, entonces también la asistencia tiene que llevarse en un control, porque no podemos que nosotros al finalizar del curso, los resultados de los alumnos que de pronto no llenen los requisitos para promocionarse, entonces resulta que nosotros tenemos también acá una evidencia, 13 alumnos de 24 alumnos del curso ni siquiera asisten al laboratorio. Y aparte de eso, fíjense que todos los demás grupos buscaron la forma, no sé, en eso sí, verdad que no sé qué acuerdos harían ellos con relación en la reunión. No hicieron acuerdos, sencillamente ellos se adelantaron, la primera clase del grupo anterior era esta,
y la primera clase. Bueno, continuemos entonces. Vale, jóvenes, entonces estábamos ubicándonos. Bueno, estábamos ubicándonos en las áreas del testículo y decíamos que estos órganos se encuentran dentro de la bolsa escrotal. Esa bolsa escrotal tiene varias capas que ustedes las estudian desde el punto de vista anatómico. Histológicamente podemos ver en algunos casos la túnica albuginea derivada del peritoneo, la túnica vaginal derivada del peritoneo, la túnica albuginea que corresponde a la cápsula del testículo y por lo tanto histológicamente, ¿qué es esa túnica albuginea que nos la muestran acá? Escuchamos. ¿No me escuchan, Doc? ¿Desea tú la escuchas? ¿No? Yo no le escucho, profe. ¿Sí la escucha? No, no, señor. Ah, sí, tal vez tiene problemas con el internet. Vemos un momentico, a ver. Que ya... ¿En fisiología ya entran a reproductores o todavía están en endocrino? Niños. O sea, las clases duran hasta la semana entrante, ya se terminan. por eso estamos con ellos. Otra opción que les quiero dar a ellos para que reafirmen el laboratorio es que abran el laboratorio que se dio de este tema y que lo vuelvan a repasar en con epidídimo. Esa es otra opción para que ellos, pero si están tan poquitos en el laboratorio, imagínense. Laurita está al aire ya. Sí, señor. ¿Me dicen, porfa, si me escuchan? Sí, yo cualquier cosa me comunico por el celular para decirle si está bien o no. Vale. Bueno, pues puede proseguir, querida. Ok, jóvenes, entonces, túnica albuginea corresponde a la cápsula del testículo. Allí vamos a ver tejido conectivo denso y regular, que es la que nos están mostrando en el dibujo del lado. Esta que tenemos aquí es la túnica albuginea que corresponde a tejido conectivo denso y regular. Como decíamos, esa túnica albuginea crea unos tabiques y son los que van a formar los lobulillos testiculares. ¿Qué hay dentro de los lobulillos testiculares? Allí ustedes van a encontrar los túbulos seminíferos súper enrollados y van a encontrar la túnica vascular o túnica propia. Cuando hablamos de túnica vascular o túnica propia, es el tejido conectivo que está alrededor. Allí hay gran cantidad de vasos sanguíneos y en esa túnica vascular es donde encontramos las células intersticiales de Leydig. ¿Qué producen esas células intersticiales de Leydig? Testosterona. Ajá, sí señor, muy bien. Entonces, a partir de allí tendremos la producción de la testosterona. Y dentro de los túbulos seminíferos, ¿qué ocurre? ¿Para qué sirven estos túbulos seminíferos? ¿Qué pena? ¿Las otras eran células de qué? Células intersticiales de Leydig. Listo, gracias. Y dentro de los túbulos seminíferos, entonces ustedes van a ver el epitelio seminífero.
de ese epitelio seminífero surgen los espermatozoides. O sea que la producción de espermatozoides se da dentro de estos túbulos seminíferos, que son túbulos súper enrollados que se encuentran dentro de los lobulillos testiculares. Después de que se forman los espermatozoides, ellos se reúnen y van todos hacia lo que denominamos el mediastino testicular. En el mediastino testicular está la red testicular o red de Testi, que aquí nos la muestra. Es esta que vemos en esta área. Posteriormente, ellos continúan el recorrido hacia los conductillos eferentes. Son unos conductillos muy, muy pequeños y por eso es difícil observarlos usualmente en los cortes histológicos. Seguimos con el recorrido. Decíamos que primero túbulos seminíferos, luego red testicular, conductillos eferentes y continuamos hacia el epidídimo. El epidídimo, ustedes van a ver que es un solo túbulo muy, muy enrollado, está súper enrollado. Es el mismo túbulo. Desde el punto de vista anatómico, ustedes hablan de cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. Entonces, en ese orden hacen el recorrido los espermatozoides. Ellos van desde la cabeza hacia el cuerpo y hacia la cola. Y posteriormente, entonces, van a dirigirse al conducto deferente. El conducto deferente los dirigirá hacia los conductos eyaculadores y luego desembocan en la uretra prostática. Pero bueno, en esta imagen, miren ustedes, nos están mostrando el testículo con sus lobulillos testiculares llenos de túbulos seminíferos. Recordemos que lo que vemos más claro corresponde a la túnica vascular, que es donde se encuentran las células intersticiales de Leydig. Los espermatozoides se forman dentro de los túbulos seminíferos, van hacia la red testicular, posteriormente los conductillos eferentes y luego hacen el recorrido a través del epidídimo. Aquí tenemos cabeza del epidídimo y esto hace parte del cuerpo del epidídimo. Lo tenemos a menor aumento. Aquí esta es una imagen de las láminas con las que se cuenta en la universidad. Entonces, todos estos que vemos acá, estos túbulos que ustedes observan, son túbulos seminíferos. ¿Qué nombre le damos a este tejido conectivo que rodea al testículo? Túnica albuginea. Sí, señor, muy bien. Túnica albuginea, esta es la cápsula testicular. Y observen ustedes, a este lado y al lado de allá nos quedó parte del epidídimo. Este que tenemos acá y este que se observa acá en la parte inferior hacen parte del epidídimo. Por otro lado, podemos ver el inicio del conducto deferente. Este que tenemos acá es el conducto deferente. Miren ustedes que tiene forma como de una flor, como de una estrella. ¿Y qué nombre le daríamos a la siguiente túnica que envuelve al testículo y en este caso en parte al epidídimo y al conducto deferente, que proviene del peritoneo? Aquí, a ver, toda. La vaginal. Ajá, muy bien. Túnica vaginal, perfecto. Eso es lo que podemos ver nosotros aquí, teniendo esta imagen a menor aumento. Yo quería, perdón, complementarles esta partecita y para que entendamos en este corte. Este es un corte que se hizo pero frontal, o sea, quedó el extremo, en la parte de la cabeza, a este lado, y aquí la cola, porque hizo frontal, y en la mitad pues todo lo que son los, digamos, el cuerpo del testículo donde están los tubos seminíferos. Entonces, para que entendamos, si aquí estamos en la cabeza de epidídimo, pues el otro extremo es la cola y de ahí se continúa el conducto deferente. Continuidad, no es que se conecte, sino es continuidad. Entonces, lo que yo quería comentarles, que dice acá, la túnica vaginal también cubre el epidídimo. Sí, vea, aquí estamos viendo, sí, acá.
Estamos viendo, sí, y cubre también el cordón espermático, ¿no? Esa es una, es que si ustedes, si entendemos y recordamos que cuando se forman las gónadas masculinas, se inicia esta formación dentro, en la pared dorsal del cuerpo, al lado y lado al lado y lado de ¿qué? De la arteria de la aorta dorsal. Entonces se forman dos pliegues que se llaman crestas gonadales. Si tenemos la carga es YX, pues va a ser masculino, entonces de las crestas gonadales se van a diferenciar las gónadas masculinas, o sea, los testículos. Si tiene la carga XX, pues va a ser entonces femenino, entonces ¿qué va? Posteriormente se va a obliterar ese conducto del cual se va a diferenciar el conducto mesonéfrico, gran parte de los túbulos del sexo masculino, y se van entonces a fortalecer los conductos que sean paramesonéfricos. Esto es muy importante recordarlo porque yo digo siempre, tómenle cariño a la embriología, entiéndanla muy bien, disfrútenla, porque si ustedes entienden que de la pared dorsal de esa cavidad abdominal empiezan ahí a formarse estas gónadas, cuando las gónadas van descendiendo, las dos gónadas, la derecha y la izquierda, los testículos fetales, derecho e izquierdo, van a través del conducto inguinal, van a llegar a, ¿qué? Realmente al escroto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? En ese descenso, como esta gónada son retroperitoneales, que yo estoy diciendo que están en la pared posterior rodeada de ¿qué? De un peritoneo, y entonces por esa razón, cuando desciende se baja con todo ese peritoneo que viene a ser la túnica vaginal. Eso es, por eso estamos hablando de que la túnica vaginal va a estar rodeando testículos, conductos deferentes, conductos de lo que estábamos hablando de epidídimo, conducto deferente y obviamente que cordón espermático. Entonces quedó clarito esto, ¿no? Esta imagen que quería mostrarles. Entonces por eso acá se ve la túnica vaginal, la albuginia, y el tejido conectivo denso y regular, que esa sí es la propia, digamos, la propia que rodea el testículo. También quería comentarles que inmediatamente dentro ya del testículo, inmediatamente hacia adentro de la albuginia testicular, hay una capa de tejido conectivo laxo muy vascularizada y se llama así, capa vascular del testículo. Entonces, por eso es importante los vasitos sanguíneos que vemos inmediatamente al interior de la albuginia, pues forman la capa vascular. Por otro lado, lo que estaba comentando la doctora es eso, que de esa albuginia se forman esos tabiques, como miramos al principio, esos tabiques que separan parcialmente un lobulillo del otro, de tejido fibroconectivo, y entonces esos tabiques van a delimitar todos los lobulillos que hay en el testículo, y que cada lobulillo está ocupado por los tubos seminíferos, que de 1 a 3 más o menos, y esos tubos seminíferos entonces van hacia dónde, pues obviamente van en dirección al mediastino testicular, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a tener, aquí lo que veo yo es tejido intersticial, tejido del estroma, tejido conectivo laxo que rodea cada uno de los tubos seminíferos, y si lo ven más denso, pues ya son realmente tabiques con vasos sanguíneos un poquito más de mayor diámetro. Y si lo ven bien laxo y ocupado también, donde vamos a buscar las células intersticiales de Leydig, entonces vamos a ver un tejido que está muy en contacto con cada uno de los tubos seminíferos. Entonces esto, digamos, como para tener uniformidad
en la explicación que se le ha dado también con los otros grupos. Si quiere, la doctora Laurita, si quiere, pasamos a la siguiente. Pregunta, Nelson. Profe, y pues en el caso de que se dé un golpe en los testículos, por ejemplo, pues en la lámina anterior, o sea, ¿qué podría pasar? ¿Que se rompan los conductos, la túnica albuginea o qué cosa? La más frágil de todas es la túnica vascular, ¿sí? Ustedes ojalá tengan la oportunidad de palpar estas estructuras y se van a dar cuenta que el interior del testículo es muy frágil, es muy... Blando. Ajá, exacto, es totalmente blando. En cambio, si miramos la túnica albuginea, por ejemplo, es una capa bien gruesa, es fuerte. Protectora. Entonces, cuando hay trauma testicular, la que sufre es la túnica vascular y allí es donde se da usualmente la hemorragia. El edema, toda la hemorragia, sí. Uh-huh. Vea, una cosita aquí, pues, este es un corte, pues como vemos, es la albuginea y bordeando la albuginea externamente, pues hay un mesotelio corresponde pues a esa túnica vaginal. Entre este mesotelio hay un espacio y viene el resto del peritoneo. Esto hace que en ese espacio de la túnica vaginal se llama saco vaginal también, y eso hace que permite también que sirva ese espacio, está también, es humectado y permite que el testículo tenga cierto movimiento, y también es protector porque amortigua los golpes. Entonces, eso es, digamos, importante en la parte estructural y también en la parte fisiológica. Este espacio que está acá no es, es que al retraerse, todo lo que es, como dijimos que era la parte interior donde están es muy, muy delicada, blanda. Entonces, al hacerse los cortes, quedó separado, pero esto tiene que estar, todos los tubos seminíferos tienen que estar ocupando el espacio que está ahí entre la albuginea y los tubos seminíferos. Esto es lo normal, entonces por eso deben ustedes ubicarse en esa, connotación que les estamos dando. Entonces tengamos presente esto que, a ver, vamos a ver acá. Continuemos. Continuemos entonces, sí. Ok, entonces, aquí recordemos, esto hace parte de los tabiques del testículo y en su interior, entonces, dentro de este lobulillo testicular, tenemos gran cantidad de túbulos seminíferos y miren ustedes acá, observamos un vaso sanguíneo que se encuentra dentro de la túnica vascular. Por acá podemos observar otros. Miren ustedes que los vasos sanguíneos entran a través de los tabiques y se distribuyen por todo el testículo gracias a la túnica vascular. Entonces, a menor aumento, todos estos que tenemos acá, bueno, en realidad estamos como en 10X, todo esto corresponden a túbulos seminíferos. ¿Qué dijimos que había dentro de esos túbulos seminíferos? La producción de espermatozoides. Sí. Sí, Laurita. Ajá, La entonces tocaya de la doctora Laura. Sí, entonces recordemos que aquí hablamos de el epitelio seminífero. Ese epitelio seminífero es el que da origen a los testículos. Miren ustedes, acá se ven mucho mejor esos túbulos seminíferos que en su interior tienen el epitelio seminífero. ¿Qué nombre le daríamos a esta área? Vascular. Túnica vascular. Y estas células que estamos viendo aquí.
¿Los intersticiales? Intersticiales de Leydig, ¿sí? Estas son las células intersticiales de Leydig. Bueno, aquí... Podemos entonces de pronto identificar en la anterior que se ve como muy bonita la muestra muy bien, que ya quería mostrarles una cosa. ¿Ustedes ven acá, usted ve la flechita blanca o no? Que estoy moviendo. No, Doc, hay que utilizar la herramienta de anotación. Sí, yo la tengo, pues entonces como la flechita está aquí, a ver, le pongo acá otra que se vea más, a ver qué pasa. Voy a colocar aquí esta, a ver si está mejor. Bueno, pero está más quedando fija. Bueno, yo quiero mostrarles. Fíjense que acá, en la parte central de cada tubo seminífero, pues hay un espacio, es la cavidad del tubo. Y el epitelio, todo el epitelio que está formando el tubo, pues es el epitelio seminífero, el epitelio donde se está llevando a cabo, todo el proceso de espermatogénesis, que termina con la formación de los espermatozoides desde una espermatogonia, ¿no? Entonces, vamos a tener eso con claridad. Por lo tanto, yo estaría aquí es que esta flechita no me quiere funcionar bien. Esto, perdona, mientras usted lo busca, o sea, la palabra espermatogénesis, espermatocitogénesis y espermogénesis, ¿no? A eso iba. Entonces, el tema es... son tres palabras, pero significan cosas diferentes. Bueno, entonces estaba delimitando acá. Aquí estoy delimitando esos tubos seminíferos. Si el corte lo paso por la parte central, pues se ve el espacio del tubo, ¿cierto? La luz del tubo. Pero si yo lo paso, si el corte es tangencial, pues como en la parte superior, yo veo un tubo, pero no le veo luz, porque pasó tangencial. Entonces, eso es muy, muy interesante tenerlo en cuenta. No es que haya ninguna normalidad, es por efecto de los cortes, como esos tubos seminíferos son largos realmente y se acomodan a un pequeño espacio en el lobulillo, pues ellos también se contornean y por eso lo vemos así. Yo quiero también aclarar otra cosa, que cada tubo seminífero desde la etapa fetal, toda la etapa de la niñez hasta la pubertad, no son tubos realmente, son cordones macizos. No tienen la luz de un tubo porque solamente está formado por dos tipos de células, que son las espermatogonias y las células de sostén, que son realmente las células de Sertoli. Solamente esos dos tipos de células en esos cordones. Yo pienso que si ya vieron la embriología, no sé, pregunto a ustedes, ¿ya revisaron la embriología, el desarrollo embriológico? No, creo que la clase de biología no la han dado de genitales masculinos ni femeninos. No estaba programada, creo que seguramente la aplazaron. Bueno, era cumpleaños de Clarita, entonces yo la reemplacé para que no me dieran un... ¿Y en qué la reemplazaste en qué ala? ¿Cómo? En la ayer de 5 a 7 yo dicté la clase teórica de reproductor masculino, todo el tema. Y ella quedó a dictar entonces luego... pero entonces, o sea que en el espacio de ella tú dictaste la clase que estaba pendiente. Bueno, entonces queda claro. Entonces lo que quería decir, cada tubo seminífero, como vamos más tarde, tiene un límite que está dado por una capa de tejido conectivo con fibroblastos abundantes que se llama túnica propia o capa propia. ¿Propia de qué? Propia de cada tubo seminífero, ¿cierto? Sí, forma el cilindro, la cobertura, ¿no? Tómala. Que forma la parte cilíndrica, la forma del tubo. Bueno, el límite de un tubo siempre tiene pues esa capa que se llama túnica propia, como bueno, hay otros nombres que también le damos, pero bueno, unifiquemos también esa nomenclatura.
Y vamos a ver que inmediatamente a esa capa, pues está la lámina, la membrana basal, porque eso lo tratan como un epitelio estratificado, cuyas células son todas las células que competen a la espermatogénesis y las células también que sirven de soporte, que son las de Sertoli. Entonces, por eso quería que vieran, y el tejido este conectivo laxo que estoy viendo acá, que es el tejido intersticial, laxo, muy vascularizado, porque aquí estos grupitos que vemos acá de células, pues son las células intersticiales que secretan la testosterona. Estamos hablando de una glándula endocrina, ¿no es cierto? Y que esa testosterona está regulada por las gonadotropinas coriónicas, específicamente por la LH, ¿no? Es lo que quería, pues... La LH. LH, sí, hormona luteinizante. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, estamos viendo bastantes cordoncitos de células intersticiales de Leydig. Yo estoy mostrando aquí el indicador, espero que lo estén observando muy bien. Eso es lo que quería que ustedes tomaran nota, porque los detalles en histología son la base digamos, de todo para hacer identificación y con el que, y llevando todo correlacionado, no como solamente aprender nombres y localizaciones, sino todo correlacionado. Eso nos hace recordar siempre cada uno de los elementos para esta materia de la histología. Acá en esta parte yo creo que podríamos unificar algo que pues siempre se diluye algo, es que la túnica albuginia tiene una parte fibrosa y una túnica vascular, pero aquí no la hay, túnica vascular acá en este caso, no, pero según... aquí no estamos en esa... Perdón, déjame hablar. Sí, no, es que no estamos en esta... sí, perdón, déjame hablar. Entonces la túnica vascular, según eso, también se extiende sobre todo ese espacio de tejido conectivo lazo que está entre los túbulos, ¿no? También es la parte vascular de esa túnica que se extiende y que lleva los vasos sanguíneos a eso, que es un tejido conectivo lazo y donde se encuentran las células intersticiales. No podemos decir las células intersticiales de Leydig porque son diferentes, ¿no? Las células de Leydig es un nombre propio y células intersticiales es el nombre de la nomenclatura universal, de la nomenclatura internacional, por encontrarse en el espacio del intersticial, en medio de los dos túbulos. Más que células de Leydig, pues sabemos que es el nombre clásico con el cual ella se conoce. conoce. Les puede hacer para mayor memotecnia, recordarles siempre que las células intersticiales también tienen nombre propio, por eso le dice a uno células intersticiales de Leydig, no tiene ninguna incongruencia en la terminología. Bueno, Eso es, pues sí, yo por lo menos tengo, me parece como que hace más correlacionar siempre recordar que son pues las células son células intersticiales testiculares. Tendríamos células intersticiales testiculares, porque hay muchos órganos donde hay células intersticiales, ¿cierto? Sí. Bueno, Ya lo guía uno. En cambio, células de Leydig, pues se sobreentiende que tienen que ver. Muy bonito, con apellido, nombre y apellido. Bueno, Laurita, podemos continuar para ir interactuando así los tres más. Aquí más una. Bueno, jóvenes, entonces aquí ya estamos dentro del túbulo seminífero. Es decir, en esta área es donde ustedes pueden observar la lámina basal. Aquí tendríamos la lámina basal de este túbulo seminífero, de este epitelio seminífero, porque todo esto que estamos observando acá corresponde al epitelio seminífero. Está de la túnica propia, ¿no? Por fuera está la túnica propia, que es el tejido conectivo con fibroblastos. Sí. Entonces aquí ustedes pueden observar parte de esa túnica propia y hacia arriba entonces tenemos el túbulo seminífero. Se alcanza a ver algo de la luz de este túbulo seminífero. Y bueno, señor.
que anteriormente los primeros histólogos lo llamaron epitelio germinativo, porque ellos como veían todas esas células encima unas de otras, pues hablaban de un epitelio germinativo, pero eso no tiene nada de epitelio porque no tiene las características de un epitelio, ¿no? Ok. Vale, entonces vamos a iniciar con la identificación de las células que hay dentro del epitelio germinativo. Observen ustedes estos núcleos que tenemos acá con nucleolo prominente. Estos núcleos que vemos aquí con ese nucleolo prominente corresponden a las células de sostén, a las nodrizas que acompañan todo el proceso de espermatogénesis. ¿Qué nombre le damos a esas células que están a lo largo de todo el epitelio? ¿De Sertoli? Sí, señorita, muy bien. Estas son las células de Sertoli. Recordemos que además de que ellas acompañan todo el proceso de espermatogénesis, también producen la proteína fijadora de andrógenos. Entonces recordemos el el citoplasma de estas células se encuentra a lo largo de todo el epitelio seminífero. Y miren ustedes estas células grandotas que tenemos por acá, algunas de ellas incluso se ven casi que como en telofase, en metafase. Sí, observamos la cromatina muy condensada. ¿Qué nombre le vamos a dar a ese primer estadio del proceso de maduración? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Qué nombre les damos a estas células? Espermatogonias. Ajá, de acuerdo. No, perdón. Lo que está mostrando la doctora Laurita son espermatocitos primarios. Ah, sí, señora. Pero, sí, perdón. Aquí quiero yo esto, si quieren, un momentico, si la doctora Laurita me quiere un momentico, que esto, yo... ¿Para compartir? No, solamente es una anotación. Ustedes ven en todo el margen externo de este tubo seminífero, ve unas células redondas con núcleo bien oscuro, bien heterocromático, redonditas. El citoplasma quedó poco teñido, está poco teñido, pero es muy importante que, por ejemplo, voy a colocarle de pronto acá, aquí donde está la flechita azul, esas son espermatogonias. Y si nosotros vamos a recordar, digamos, de dónde proceden esas espermatogonias que tenemos acá redondas, con núcleo redondo, citoplasma amplio, pues esas espermatogonias proceden de unas espermatogonias más todavía, más, digamos, como las células más primitivas, que son las células que vamos a identificar, digamos, en los estudios específicos como espermatogonias A oscuras. Esas espermatogonias se llaman oscuras porque la cromatina es gruesa, pero el núcleo no es redondo, es algo aplanado. Esas son las, digamos, que van a ser como el que mantiene el pool de células. De esas espermatogonias, entonces, oscuras, y entonces se van a dividir y van a dar la mitad de espermatogonias oscuras y la mitad de espermatogonias claras. Porque las claras es porque también la cromatina es fina, es eucromatina, y entonces de las claras, por acción ya de la testosterona, vuelven y se dividen en otra generación de claras, como estamos viendo, de claras también aplanaditas, y surge otra familia a partir de él, que son las espermatogonias que llamamos B. Entonces vamos a tener en cuenta esas espermatogonias que llamamos B. Entonces de ahí, que ya tienen esta morfología que vemos acá, que son de las cuales se van a empezar
la primera división meiótica, que vamos a tener, porque ellas empiezan, ¿cómo empieza? Si tenemos unas células diploides normales, de estas espermatogonias se dividen normalmente por mitosis y nos van a dar unas células en otra etapa que van a ser los espermatocitos, que siguen siendo diploides, pero en esos espermatocitos empiezan la primera división meiótica. Entonces, esa profase de esa primera división meiótica es muy larga. Entonces empieza por leptotene, donde los cromosomas son delgaditos, filamentosos, y se van buscando los pares de cromátides para formarlos cada par de cromosomas. Y ahí entonces ese leptotene sigue, estamos en profase larga, sigue cigotene, donde los cromosomas empiezan entonces a hacerse más granulares, más granulosos, ya como vemos acá en estas células que vemos en la parte de la mitad, entonces ya la cromatina se ve, entonces después sigue el paquitene, que donde ya se empaquetan ellos y ya los cromosomas se ven como palillitos, y ahí viene el entrecruzamiento, acuérdense ustedes, donde se viene entonces lo que se llama la diacinesis, donde se comparten, entonces se entrecruzan cada par de cromosomas y se comparten, le pasa la cromatina de una parte del segmento de cada cromátide, se entrecruza con el otro y viene a generar un individuo nuevo, solo, con un genoma único, y eso es lo importante de este proceso, de esta etapa tan larga. Entonces viene a ser leptotene, cigotene, paquitene. ¿Qué pasa inmediatamente? Ya están los 23 pares de cromosomas, o sea, los 22 autosomas y el par de cromosomas sexuales. Y entonces, ¿qué pasa? La mitad entonces se alinean en la parte media para ya entrar en metafase, que eso no lo estamos viendo aquí en ninguna parte, porque yo no veo aquí alineados en la... y después de la metafase pasa a la telofase, donde se dividen ya en dos células nuevas, pero con la mitad porque lo que hicieron fue que se repartieron en mitad y mitad, entonces quedamos cada una de estas células con 23 cromosomas, pero con carga doble, 2N genética. Entonces aquí tenemos eso, lo que estamos viendo acá, por eso vemos cantidades estamos viendo cantidades de espermatocitos primarios, por lo que en diferentes, vean, grande núcleo y la cromatina una vez en una más gruesa, en otra más delgada, en otras, inclusive se ven esos palitos que son realmente, corresponden a los cromosomas en esta etapa. Eso es lo que quiero que entendamos, porque eso es, digamos, como lo interesante. Pero yo quiero, y de ahí entra la segunda división meiótica rápidamente, y es muy corta. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una división donde se dividen esos cromosomas dobles en N, separan la mitad y mitad, y vienen los pasos rápidos a espermatocitos secundarios que no tienen esa larga etapa de profase, y por lo tanto no casi, solamente los estudiosos y los que interesa este tema hacen todos los estudios para observar, pero yo aquí solamente veo espermatocitos primarios, y después ya de esa segunda división meiótica generan las espermátides, vean, son pequeñitas, redondas, se ven, inicialmente son redondas, se ven hacia la luz, y aquí, ¿no? ¿Cierto? En estos cortes. ¿Y qué sucede acá? Las espermátides, entonces, ya tienen 23 cromosomas, pero N. ¿Para qué? Para que se unan con los otros 23 cromosomas del ovocito secundario, también está en las otras, estas células están empezando la metafase, y por eso se reúnen ahí en la fecundación. Entonces, ¿qué pasó acá? Estas espermátides que están hacia la luz, redonditas, empiezan a reorganizar los organelos citoplasmáticos ya acuérdense ustedes, del aparato de Golgi se forma la vesícula cromosómica que contiene las enzimas correspondientes.
de la parte, digamos, las mitocondrias se ordenan hacia la parte, hacia el otro polo, donde están los centríolos y se va a formar el cilio y alrededor está toda la parte de conexión de ese cilio y todas las demás partes de este nuevo espermatozoide ya completamente formado. ¿Qué pasó a lo largo de todo eso? A lo largo de todo eso, quiero contarle lo siguiente, una cosa importante. Las células nunca se separaron totalmente. Tuvieron siempre conexiones citoplasmáticas entre ellas. O sea, de una sola espermatogonia, toda la familia que se generó, toda mantiene sus conexiones citoplasmáticas. Hasta así, como una familia completa. Eso es lo que yo quería mostrarles, y aquí por eso vemos algunas espermátides alargadito el núcleo, otras más alargadito, otras ya se le ve como la cola. Eso es todo lo que, esos cambios morfológicos, que es como, son como una metamorfosis. Y se divide en dos espacios, que son, digamos, la primera. Acá, entonces aquí ubicarme. Es que voy, entonces espérame para volver yo a compartir pantalla. Es que no sé por qué yo me quedé aquí como por fuera, no sé qué pasó. No, ponga ahí, dice compartir pantalla, ahí le aparece y le sale. Abajo. Ya voy, espéreme un momentico. Ponga pantalla completa. Ya voy, espéreme un segundito. Ya, listo. Entonces ahora sí ya voy entonces a compartir pantalla. Entonces acá. Sí. Momentico, ya voy seguro, no me vaya, aquí no vaya a salir como esta mañana que no supe qué pasó en un segundo. Listo, ya, listo. Está muy bien, ¿cierto? Sí, está ¿Sí? muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, si digamos. ya voy entonces aquí voy a poner aquí, voy a abrir bien. Entonces voy a ubicarme donde veníamos. Entonces estábamos entonces acá. Le estaba contando entonces. Entonces la espermiogénesis, todos los cambios que se dan en las espermátidas, que tiene 22 cromosomas N, para hasta llegar al espermatozoide. Miren acá, estos son espermátidas, pero ya más evolucionadas hacia espermatozoides, ya la reorganización de los organelos citoplasmáticos, la formación del flagelo, con todas las caracterizaciones en las partes del flagelo, ¿cierto? El cuello, la zona intermedia, la zona principal y la terminal del flagelo. Cada uno tiene pues una cosa bastante interesante cuando estudiamos en biología y toda la estructura ultramicroscópica de ese flagelo especial de los espermatozoides. Entonces, yo le haría una preguntita y es sobre la espermatogonia, ¿no? Porque, digamos, estas son espermatogonias ya. Las espermatogonias, ¿cómo hacen desde la vida embrionaria para mantenerse en ese estado hasta que llegue la hipófisis y se produzcan las primeras eyaculaciones? ¿Cómo hacen para mantenerse tanto tiempo ahí en los túbulos seminíferos si
ellas no sufren mitosis, se están congeladas como los ovocitos primarios, en animación suspendida, ¿o cómo es la cosa? Acuérdense, acordémonos de una cosa importante, que el feto está recibiendo la testosterona fetal, es que se produce, tenemos entonces las gonadotropinas coriónicas, o sea, las que producen la testosterona fetal, viene de esas gonadotropinas coriónicas que son las, bueno, se forma en el epitelio del sincitio trofoblasto que se secretan en la placenta. Ahí está ahí de esa gonadotropina estimula la síntesis de la testosterona. Y acordémonos también que en el segmento corto del cromosoma Y está el factor determinante testicular, que viene a regir todo eso, todo ese proceso para el desarrollo de todo esto. Demora más de 10 años. Lo que yo digo es que estas espermatogonias, las espermatogonias son ya estimuladas por la testosterona hipoficiaria, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de... Sí, pero acordémonos que cuando viene el primer estímulo de la hipófisis, la FSH viene a las células de Sertoli, digo que están ahí encimita, y la LH a las células de Leydig para que produzcan progesterona. Entonces, o sea que la FSH estimula las células de Sertoli por primera vez. Entonces, eso es lo que despierta como que se vaya a establecer este proceso de formación de gametos por primera vez en el niño cuando pasa la pubertad, ¿sí? Y va a tener sus primeras eyaculaciones. Me llama la atención es cómo las espermatogonias permanecen se mantiene 10 años como o más como un epitelio acompañado con las células de Sertoli todo el tiempo. Ahora lo que yo quería anotarte es una cosa importante. Que las células, no sé, pero es que las células de Sertoli secretan la inhibina. La inhibina es una enzima, digamos, que inhibe a la FSH. Oiga, póngame cuidado. Entonces, tiene también, eso es una de las, es un regulador. Estas células de Sertoli regulan, entonces también a la FSH. Pero también las células de Sertoli tienen estos y sintetizan la proteína fijadora de andrógeno. Ahí está lo que tú estás haciendo la connotación. ¿Qué quiere decir? Que esa testosterona o testosterona que se secreta, esa testosterona viene entonces, como tiene la proteína de andrógenos, ¿qué pasa? Entonces se fija esa testosterona y estimula la proliferación de toda la espermatogénesis. Las células de Sertoli tienen esa propiedad, producen inhibina para inhibir la FSH que no la estimulan más. Pero cuando tienen actividad, producen la activina. La activina que activa, sí, pero la activina estamos hablando. Bueno, entonces aquí tenemos en la célula de Sertoli, pues no tengo el dato de la activina. Yo tengo la activina relacionada en la parte plasmático. Entonces, todos esos restos citoplasmáticos y también a las células que están defectuosas en el proceso espermatogénico. Entonces, todas estas funciones, y por otro lado, les sirve todos los aminoácidos y todo lo que nutren a estas células que las acogen, son como una mamá por eso el límite de las células no se ve bien a lo largo de todo, porque yo les contaba que todas las células
de esa familia están siempre, mantienen unidas por el citoplasma, por puentes citoplasma. Estoy viendo, cuando se retraen las células, uno ve perfectamente que sí, estamos hablando de algo fundamental. Y por otro lado, estas células de Sertoli forman, tienen uniones ocluyentes firmes entre ellas, y esas uniones forman la barrera hematotesticular. Esa barrera hematotesticular que estoy viendo acá, que estoy delimitando acá, son las uniones ocluyentes entre célula y célula de Sertoli. Entonces se establecen dos espacios dentro de toda la pared de ese epitelio testicular, de ese epitelio, y vamos a ver, entonces se forman dos espacios. La zona basal, donde están las espermatogonias, y la zona adluminar, que es donde ya están los espermatocitos primarios y todos los espermatocitos secundarios y espermátides. Entonces, eso es importantísimo. Por eso quería detenerme un poco en esta parte, porque para mí no es identificar cosas, sino es saber el fundamento y quedar muy satisfechos de esta, digamos, de todo lo que aprendemos y todo lo que vemos a lo largo de un proceso de espermatogénesis. Entonces aquí vemos célula de Sertoli, vean, no todas se ven tan bonitas como esta. Vamos a ver posteriormente por aquí otras células, vean, por ejemplo, en este cortecito que está más delgado el epitelio, vamos a ver, miren, estas son células de Sertoli, vean. Miren el núcleo cromático, a veces se ve un poquito, digamos, como algo angular, pero es porque pero la célula va realmente desde aquí hasta acá. Todo esto, y todas las células, por eso se llaman nodrizas, porque están pegaditas ahí, como si fuese también su nodriza o su mamá que la va a mantener ahí unidas. Eso es todo. Ahora yo estoy viendo acá, yo no sé si la doctora Laurita ya solucionó su problema vemos entonces acá, en este tejido intersticial. Yo quería tener una pregunta con las células, esta hormona que se llama la 5-alfa reductasa, ¿dónde es que actúa ahí? La 5, no tengo ni idea. No. Pues no sé ahorita. Convertir a las 5-hidroxitestosterona. No tengo ahorita aquí el dato. No, por eso, para yo hacer el comentario, ¿sí? O sea, que las células de Leydig producen testosterona, pero hay una enzima que llama... No. La de Leydig, claro que sí. Pero todo lo que se va llevando a cabo, hay que tener en cuenta, a eso sí voy, ya sé a lo que tú te refieres. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Estas células, ¿qué tienen? Captan el colesterol y empiezan por ese proceso enzimático, por ejemplo, acetilcoenzima A, todo esto a esterificar, la esterificación de ese colesterol, y que va, entonces, y todas esas enzimas que van a llevar a cabo la formación, entonces ya de una nueva hormona que es la testosterona. Entonces, acuérdense que uno habla, pero en términos muy generales de testosterona, pero recuerde que hay entonces diferentes especificaciones de la dihidroepiandrosterona y todas las, entonces a eso se refiere. Entonces ahí está actuando esta enzima que tú me estabas ahorita nombrando. Ya está, como yo estaba aquí en otra parte, como dicen, estaba muy centrada en el tema, pero en otro sentido. Entonces aquí vamos a tener todas las células intersticiales formando cordones alrededor de los pequeños capilares fenestrados. Esto es endocrino, ¿cierto? Esta es una glándula endocrina en este sentido. Entonces, y todos los elementos de tejido conectivo y los capilares fenestrados de cualquier glándula endocrina. Bueno, continuamos entonces acá. Muy bien, todo lo que hemos revisado.
en un corte que se pasó de bocina, por eso quedó tan rojo. Pero es muy bonito ver acá las células intersticiales. Vean, aquí hay esto en el tejido conectivo intersticial. Bueno, entonces vamos a tener acá la túnica propia de cada tubo seminífero. La castración química. La espermatogonia la vemos así, vea como esta redondita que está acá, esta es típica. Estos ya son espermatocitos primarios, vean, miren la cromatina, miren el núcleo grande. El citoplasma no quedó tan delimitado, pero porque quedó muy eosinófilo los cortes. Estos son todas espermátidas chiquiticas, redonditas, los núcleos, pero vimos ya una espermátides como alargadita ya, con cara de espermatozoide, ¿cierto? Depende en la etapa. Y esto que estoy aquí, esta que estoy señalando acá, es una célula de Sertoli, esta y esta también. Del nucleolo, el núcleo aquí se ve como algo como angular, son células de Sertoli, o sea que todas no las vamos a ver tan claras como la vimos. Por ejemplo, esta es una célula de Sertoli, estas son espermatogonias, estos son espermatocitos primarios, en este otro tubo seminífero, y aquí tenemos otro tubo seminífero, partecita de. Entonces, esto está muy bien para ver las células intersticiales o de Lady para que el doctor César quede satisfecho con su nomenclatura. No, tranquila, yo no, eso no me sale de mí. Ay, no, es por darle un poquito de. Entonces, aquí quedamos todas las células intersticiales, los capilares, miren la cantidad de capilares que hay acá. Bueno, estas son espermatogonias ya de este otro tubo seminífero. Entonces, aquí vamos a ver este tubo seminífero, vean, viene y va y termina acá. Y termina en un corto tubito que ya no tiene sino solamente células de Sertoli y que son los tubos rectos. Y estamos entrando. Laurita levantó la mano. Profe, si es que me quedó una duda con respecto a las células de Sertoli. ¿Esa se extiende a lo largo de todo el epitelio? Claro, parecen como, ellas sí vienen desde la base, forman vimos que formaban la barrera hematotesticular y aloja, o sea, todos las espermáticas. A ella. Todas las células espermatolíticas están ahí pegaditas a ella. Ella las acoge, se mantienen ahí en un sostén tanto físico como metabólico para brindarles todo lo que necesitan. ¿Las alimenta directamente o no? ¿Cómo? ¿Las alimenta directamente a través de...? Alimenta, claro, como brinda todo en su citoplasma, libera y ahí está, es todo lo que vamos a tener. Por eso las llaman nodrizas, y eso también las llaman, bueno, son y si no hay células de Sertoli, pues obviamente pues que no va a haber células, ni espermatogonia, ni nada absolutamente. Tengo entendidas que ellas se van comiendo el citoplasma que va sobrando de los espermatozoides. De todo, sí. Ellos van tienen fagocitando todo. Y también las células que salen defectuosas del proceso espermatogénico, porque acuérdense que todas no son perfectas. Inclusive hay algunas que salen inclusive en el semen, sale cuando uno hace el estudio del semen. Entonces, uno ve que hay espermatozoides, inclusive que se salen unos con que se llama macrocéfalos, con una cabeza bastante voluminosa, otros microcéfalos que son con la cabeza casi, que parecen como, mire, y otros que tienen dos cabezas y otros que tienen dos colas. Eso todos son anormales. Y todos esos, gran parte de ellos, los fagocitan también como células defectuosas y gran parte no, mínima parte va a salir en la eyaculación, en el líquido de la eyaculación. Entonces, por eso es muy importante también, yo no sé, tú comentabas que días que en alguna universidad hacían este estudio en un laboratorio, ¿cierto?
Estabas para hacer el espermograma directamente en el laboratorio y que los estudiantes puedan ver los espermatozoides moviéndose. Pero un espermograma básico contiene no solamente el estudio de la movilidad, moviendo de lo que estaba diciendo, la morfología, la movilidad recta y qué, y todo lo tenemos que reportar en el estudio que se hace, pero además de eso se hacen pruebas bioquímicas. Por ejemplo, se estudia la fosfatasa alcalina, la fosfatasa ácida, presión, por ejemplo, el ácido cítrico, la fructosa, para saber si estas glándulas de la próstata y la vesícula seminal están aportando las cantidades normales para que mantenga la vitalidad, perdón, de los espermatozoides. Bueno, entonces todo esto es lo que estamos viendo acá. Estaba contándoles que aquí esto viene el tubo seminífero, aquí está el corte transversal y aquí está longitudinal, esta es la luz del tubo, y aquí termina ya, digamos, ese epitelio seminífero y solamente va a quedar en un corto tubito el tubo recto, donde la pared solamente se mantiene las células de Sertoli. Fíjense ustedes que las células de Sertoli se diferencian desde la 6ª semana de desarrollo embrionario, apenas mes y medio después de la fecundación. Entonces, estos son, y ellas entonces van a ser los determinantes hasta cierto sentido de que no se vaya a desarrollar, inhibe el desarrollo de los conductos paramesonéfricos que van a identificar ya el desarrollo de esos conductos paramesonéfricos, de lo que son las trompas uterinas, el útero, que se llama antimülleriana o antiparamesonéfrica, la secretan estas células de Sertoli desde imagínense, estamos hablando 6ª semana de desarrollo. Entonces, eso es lo que quería. Y lo otro que es importante recordar que la testosterona fetal que la producen las gonadotropinas coriónicas, o sea, la placenta, desde que se empieza a formar, que la secretan las células del sincitio trofoblasto, es algo muy importante. Y que el factor determinante testicular está relacionado siempre con el brazo corto del cromosoma Y, que determina los genes, ¿sí? SRG, que vienen a determinar el desarrollo del sexo fenotípico masculino. Entonces, esto es la red testicular, con epitelio cúbico simple, pero ya no son células de Sertoli, es un epitelio cúbico. Estamos en el mediastino, donde esa albuginia testicular se engruesa por toda la parte posterior y se engruesa y se forma todo este laberinto por donde vienen los espermatozoides que se a la red testicular, pero no por que ellos tengan movimiento, ellos van flotando ahí dormidos y van flotando en todo ese líquido y van llegando. ¿Para dónde van? Pues para los conductillos rectos, que los vamos a ver acá. Entonces aquí tenemos los tubos en esa albuginia que se hizo gruesa en el mediastino testicular. Todo esto que ven aquí, ustedes como una red, ¿ah? Eso todo es la red testicular. No confundir de pronto, saben que a veces yo he visto que hay también hay una cantidad de vasitos venosos. Hay que mirar bien que no vayan a ser vasos sanguíneos y que lo puedan confundir. Este epitelio de esto no es ningún epitelio, es un epitelio cúbico simple. Y vamos aquí hacia la parte donde ahora sí hablamos de se conectan la red testicular que tiene el origen embriológico
de esos túbulos primarios, ¿de dónde vienen? Del epitelio que recubre la gónada, donde se forman los cordones primarios para la formación de los, digamos, de los cordones seminíferos en un principio, como les estaba diciendo, que de ahí entonces se van ahí se forman las células de Sertoli, y las células que van entonces a diferenciarse en las células germinales primitivas, de las cuales se va a formar las espermatogonias desde un principio, lo que tú me estabas preguntando. Y aquí entonces tenemos la red testicular, y estos son conductillos rectos, que son de 15 a 20, ¿no es cierto? Y que esto del origen embriológico, ¿de dónde se da? Pues esto sí viene de otro tema, porque a lo largo de todo esa, de ese mesonefros, viene el conducto mesonéfrico, bien, paralelo, baja, y de ese conducto mesonéfrico surgen unos tubitos que se llaman ¿Conductillos así, rectos o vasos eferentes? No, hasta ahora estamos hablando, estaba haciéndole un resumen de dónde se forman estos. El conducto mesonéfrico que viene a lo largo de todo de esta cresta gonadal, de ella se prolongan unos conductillos, unos que llaman túbulos mesonéfricos. O sea, los túbulos mesonéfricos se continúan con el conducto mesonéfrico que viene a lo largo. Donde se está formando la gónada masculina, esos túbulos mesonéfricos van a formar los conductillos eferentes, ¿sí? Por eso entonces es importante. Y los restos que están más arriba y más abajo de la gónada, esos desaparecen, ¿ya? A eso quería tomar en cuenta. Entonces, de ahí, ¿por qué razón? Porque del conducto mesonéfrico que baja directamente, entonces vamos a tener en cuenta que se va a formar entonces que el conducto del epidídimo, el conducto deferente y todo lo que vamos a tener entonces a lo largo de esta zona posterior en este corte. ¿Qué estamos viendo el epidídimo? Cortado en muchas, que está bastante elongado en un espacio muy pequeño, ese larguísimo tubo, tiene que acomodarse al espacio, entonces está todo, fíjense ustedes que vemos de ese largo tubo todos estos cortes, por la disposición en dos planos, y el epitelio, que es muy característico, ¿no? Entonces tenemos la cabeza, como estaba comentando la doctora Laurita en el otro grupo, el cuerpo y la cola del epidídimo, por todo que se extiende en esos 7 centímetros de longitud que vamos a tener ahí por toda la pared posterior del testículo, y que va a estar, como estaban diciendo, como vieron ustedes, anotaron que aquí por fuera está la albuginia, ¿no? Está, la túnica vaginal. Entonces, aquí lo estamos viendo, tanto los túbulos conductillos eferentes, que vean, ustedes ven que la luz se ve algo festoneada o ondulada, porque está formado por células altas cilíndricas y bajas menos altas con microvellosidades, por eso es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Entonces aquí tenemos, siempre se ve muy bien. Entonces ahorita vamos a escribir esto que vamos a ver en continuidad. Aquí está el tubo seminíferos. Estamos viendo muy bien con los túbulos seminíferos. Aquí un poquito se fue la mano en eosina, por eso lo vemos todo tan rojo. No vemos el contraste de la hematoxilina de los núcleos y todo lo que vemos acá, todo este mediastino testicular y todo este mediastino. Aquí vemos un tubo recto que quedó cortado con epitelio cúbico, pero ese epitelio, acuérdense que es de células de Sertoli, y sale, y este es un vasito sanguíneo, pero yo puedo ver por acá un tubito recto que lo vemos cortado longitudinalmente. Se caracteriza porque el epitelio es, por ejemplo aquí por lo menos, el epitelio es cúbico, simple, y la luz es bien, es regular, ¿no es cierto?
y lo vimos en la imagen que les mostré inicialmente. Todo este tejido conectivo que se proyecta desde la bugínea, que se engruesa, por eso se llama mediastino, porque está en la parte media de la cara posterior, por eso se llama mediastino, pues cara posterior del testículo, y está perforada por toda esta red que corresponde a la red testicular. Entonces les decía que estos espermatozoides que salieron, pasaron por los tubos rectos, llegan acá, a la red testicular, y siguen su curso ¿hacia dónde? Pues hacia los conductillos eferentes que vimos anteriormente. Estos son conductillos eferentes. Mire que la luz se ve así, ondulada o festoneada, porque las células altas tienen cilios, la célula menos alta tiene microvellosidades. Alrededor que está la membrana basal y una capita de músculo liso también, que se contrae para ¿qué? Obviamente para que los espermatozoides, ese flujo, ese líquido que los lleva, entonces se dirige ¿hacia dónde? Hacia el conducto, hacia el epidídimo. El estroma, el tejido conectivo, que es más bien laxo, no se ve tan denso, vascularizado. Esto es todo lo que vamos a ver. Ahora, si yo tomo este corte, un cortecito de acá, tomo una cuadrícula de acá, donde no veo sino células ciliadas, pues yo voy a ubicarlo acá y lo veo así, un epitelio con células altas ciliadas, con unas células menos altas basales, que son las células regenerativas. Por eso estoy hablando de un epitelio pseudoestratificado, ¿no es cierto? Cilíndrico. Y además de eso, vamos a ver las células que tienen las microvellosidades que son menos altas. Esta es la membrana basal, este es el músculo liso, y las fibras musculares lisas que esto permiten pues que se contraiga y entonces determine también, ayuden a la movilización de esos. Entonces vamos a tener acá, cuando llegamos acá al epidídimo, la cabeza del epidídimo, vean acá, donde el tubo el epidídimo nace, como yo les decía, nace en la parte superior, nace como un tubo como abierto a la cavidad peritoneal en ese embrioncito y posteriormente en ese fetico. Y bajan los dos tubos, uno derecho y uno izquierdo, y va a formar en este contexto, la parte ya, cuando llegamos entonces a la gónada, pues va a formar este conducto del epidídimo. Está mostrando uno solo que la luz siempre se ve muy regular, bastante, no se ve ondulada, no se ve. Y las células que son características cilíndrico simple, perdón, pseudoestratificado cilíndrico con estereocinios, ¿no? Entonces, vemos acá el estroma, todo el tejido conjuntivo, con bastantes vasitos sanguíneos, que lo dice acá, la flecha es muy irrigado. Y por fuera dijimos que esto sería parte de la túnica vaginal. Cabeza de epidídimo. Vemos acá, nuevamente, con los estereocilios, ese epitelio ya, altas con los estereocilios y las menos altas o basales, que son las células regenerativas. La luz siempre se ve así. Es un epitelio muy resistente. Se puede, mientras que los conductos, los túbulos o conductivos diferentes por la gran cantidad de endolisosomas que contienen las enzimas, que entonces no, aunque tiene también bastantes lisosomas, pero fíjense que no son, que se mantienen, son muy bien. Fíjense aquí por lo menos el epitelio semíneo no está muy bien preservado, pero aquí el epitelio se ve siempre muy preservado. Esto es una de las características. Aquí está la lámina basal y está la capa de músculo liso.
también que le da contracción. Aquí es donde los espermatozoides se despiertan, donde el doctor Blanco digamos, nos ha contado también que estas células secretan capacitación de los espermatozoides, ¿cierto? Doctor Blanco, que está por ahí, que nos recuerde cómo se llama. Digamos que Bueno. que las células principales, cuando los espermatozoides llegan al epididimo, pueden sufrir un proceso que llama capacitación. Y eso no les sirve a ellos, porque la capacitación va a hacer que ellos no... No, inhibe la capacitación. Entonces, sí, señora. Entonces, hay una sustancia que inhibe la capacitación de los espermatozoides. ¿Sí? Eso se hace ahí en el epididimo y eso se llama la glicerofosfocolina. Glicerofosfocolina. Entonces, esta sustancia inhibe la capacitación del espermatozoide e impide que fecunde un ovocito secundario hasta que el esperma no entre en el aparato genital femenino. Entonces, cuando el esperma entra al aparato genital femenino, se diluye esta sustancia y el espermatozoide ya tiene la capacidad, ya tiene lo que se llama la capacidad o la capacitación para poder entrar el óvulo. Sí. Entonces hay un péptido que se llama el péptido promotor de la fecundación, que se llama el FPP, que también impide que el espermatozoide sufra capacitación hasta que alcance el aparato reproductor femenino, donde este péptido ya se diluye y al diluirse deja de hacer este efecto de que los espermatozoides estén incapacitados, pasa este efecto y se capacitan. O sea que los espermatozoides tienen que tener contacto con el sistema reproductor femenino para tener esta capacitación. Y esto los que hacen inseminación artificial, estos factores los han aislado y los tienen en cuenta para que se pueda suceder fecundación in vitro. Entonces, tener en cuenta ese FPP, que es el péptido promotor de la fecundación, y la glicerofosfocolina. ¿Ok? A mí esa palabra me parece como un poco un poco ilógica, porque si es un péptido, mandaría el mensaje que es antagónico con la glicerofosfocolina, ¿cierto? Entonces, porque ese sí es un factor inhibidor. Realmente me parece como un poquito, no sé, me parece que el nombre, porque si es péptido promotor de la capacitación, bueno, tendríamos que digamos, estudiar un poquito más este péptido. Lo único que les quiero contar es que tanto las espermatozoides, acuérdense que la mitad llevan la carga Y y la otra mitad la carga X, ¿no es cierto? Y que ellos están, digamos, están en metafase 2 y en la metafase, y se van a encontrar con estamos hablando de cómo entonces se van a encontrar con un ovocito en segunda división meiótica que paró su segunda división meiótica también en metafase 2 y tiene la carga N, ¿no es cierto? 23N y 23N se unen los dos y queda pues la carga completa de 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, que son los 23 autosomas y el par de cromosomas sexuales, ¿no? Unos con X y otros con Y. Entonces vamos a tener unos con X y otros con Y, unos XY y otros XX, de acuerdo como vaya haciendo digamos, este paso. Entonces, que es el determinante de lo que llamamos sexo cromosómico. Entonces yo quería como que usted vea este corte vean, está del epidídimo y de toda esta masa de espermatozoides.
ya tienen movimiento propio, ya se han despertado, ya no van flotando, sino van nadando, con esa cola vertiginosamente móvil, y van hacia dónde, buscando la cola del epidídimo y buscando, esto es el conducto del epidídimo, los cortes bien bonitos, y vamos entonces acá, vean una coloración linda para ver ese epitelio, esta masa de espermatozoides que claro, cuando se hace la fijación, ellos se congregan, como que se coagula ese líquido, y ahí viéndose como una masa, y eso es importantísimo. Aquí vemos un solo corte, donde vemos las células principales altas con estas microbiocitos, telocilos especiales. Las células basales las veo aquí, basales, vean acá, basales bien definidas. Bien, mire, la celulita, ve, aquí está la base y aquí está se ven así como prismáticas, y las células principales, que son las que llegan hasta la luz con sus estereocilios. Y aquí bien lindo, vean, las células basales son estas, que son regenerativas, y las células más altas, que son estas que tienen, y esto es todos estos son espermatozoides, y este es músculo. Aquí está esta línea bien delgadita, que es la membrana basal de ese epitelio. Estamos acá en la cola del epidídimo. Bueno, en esta parte yo veo ya la parte, digamos, caudal del cuerpo, que sería esta, vea, todo esto son espermatozoides del cuerpo de epidídimo, y esta es propiamente la cola de epidídimo. Miren la luz que amplia, la cantidad de espermatozoides. Miren que la pared se ve, como la luz es tan amplia, el epitelio se ve más bajito, ¿no? ¿Ves? El epitelio pseudoestratificado igualito con estereocilios. Está rodeado de aquí hay como más músculo, ¿no es cierto? Vean, fíjense ustedes, aumenta la cantidad de músculo liso, y aquí ya estamos viendo que ese epidídimo va a llegar a continuarse. Mira, Cecilia, esa imagen me acuerda como algo pedagógico para decirle a los estudiantes, en esa imagen, como en Plaza Sésamo, ¿no? Hay algo diferente en esa imagen que es diferente a todo lo demás. Entonces, a ver, localicen los niños. ¿Qué le parece diferente de todo lo que hay ahí a lo demás? Miren. A ver, vamos a decir, ¿a que se nos fueron y nos dejaron hablando nosotros? No, profe, eso que solos? está señalando ahí sí me causaba como curiosidad. Eso es diferente, ¿cierto? Entonces, ahí por la E. Adivinado de verdad. Cámbiala ahí por la E. Es deferente, ¿no? El conducto deferente. Está muy bien. Bueno, muy bien la anotación. Entonces aquí tenemos el epitelio, sigue siendo lo mismo. Tiene una lámina propia y tiene una capa muscular gruesa. Aumentó y es un solo conducto que sigue su camino. ¿Por dónde? Por el cordón espermático. Entonces vamos aquí. Deferente. Vamos al conducto deferente. Entonces, aquí quedó corte de cuerpo de epidídimo, cola de epidídimo, continuación, no conexión, sino se continúa con el conducto deferente, donde aumentó la cantidad de músculo y forma una pared compacta, gruesa, muscular. Y ese conducto deferente, pues vamos a continuar acá en el cordón espermático. Lo estamos viendo bien. Y vamos aquí, ese cordón espermático. El doctor Ayala me ha dicho que se llama el funículo, ¿no? Como el nombre propio que se está utilizando ahora. Funículo. No, eso es funículo, no. ¿Qué dicen los chicos que han escuchado el cordón espermático? No, es que nosotros tenemos digamos, el lenguaje histológico. Perdón, quiere decir funículo. Digamos como así, ancho quiere decir colículo. El colículo sí es una cosa
que es el colículo de la uretra, pero eso es a nivel de Una próstata. cultura moderna, Carmencilla, pero de todas maneras, digámosle cordón. Es moderna, yo también soy moderna porque yo leo permanentemente todo, estoy muy actualizada. Se llama el funículo, digámosle cordón espermático, de todas maneras. Bueno, entonces, ustedes pónganle ahí, entonces asocian y qué, y vayan, entonces, sí, hay una cantidad de, como digamos, podríamos decir que palabras que se asocian con el mismo concepto, es importante. Eso es lo que nosotros hacemos, por eso hablamos en ciertos, nosotros decimos o así, o así, o así, o sea, varios nombres que quieren dar el mismo. Bueno, entonces aquí tenemos el cordón espermático, este es el conducto deferente. Aquí rodeado está el del tejido conectivo exterior, está la arteria y la vena deferencial del conducto técnica vaginal, con el mesotelio que rodea todo, vean todo esto. Tenemos dentro, aquí vean, está, por eso este conducto deferente se palpa muy bien. En la zona inguinal se palpa muy bien el cordón espermático. Eso facilita a quienes se hacen la vasectomía, ¿cierto? Como un proceso muy sencillo. Y aquí tenemos todo el plexo venoso pampiniforme y las arterias, ramas de las arterias testiculares que vienen entonces a establecer el intercambio, digamos, de temperaturas, entre la temperatura baja de las venas del plexo venoso y la temperatura más alta de la sangre que da por las arterias. Y se produce ahí un mecanismo de la temperatura un poquito, unos grados, más o menos a 35.5 de esa sangre enfría, digamos, para que los se mantengan con vida, se mantengan vitales. Entonces, por eso, yo les contaba en el grupo anterior, cuando los testículos, si es unilateral hacia la bolsa adipatozoides, mueren, porque la temperatura corporal es muy enferma en algunos pacientes que van porque hay esterilidad, entonces, porque trabajan por ejemplo, algunos, sí,